¿Y ahora qué sigue? Un especial postelectoral del podcast de Abrazo Grupal conducido por Luis Ruiz y Andrés Treviño. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en el podcast de Abrazo Grupal. Hicimos una pequeña pausa para reestructurar algunas cosas y estamos ahora sí en el especial post elecciones, después de seguir muy de cerca todo lo que estaba pasando con las candidaturas, de tener mucha ansiedad, pero al mismo tiempo creo, al menos en algunos casos, mucho entusiasmo. Ya hay una decisión tomada, tenemos una presidenta electa, tenemos una nueva configuración del Congreso y tenemos una infinidad de posibilidades, no necesariamente todas positivas, pero sí distintas para este país, y creemos que es importante que empecemos a reflexionar al respecto, a entender qué pasó ayer, por qué pasó lo que pasó ayer, y por eso estamos en este especial que decidimos llamar ¿Y ahora qué? Y quería platicarlo con alguien a quien admiro, respeto y quiero mucho, y que aparte hemos estado chismeando sobre el proceso electoral desde hace un buen rato y teníamos miedo de algunas cosas, muchas de ellas no se cumplieron, ¿no? Pero sí identificamos algunas cosas. Entonces estoy muy feliz de estar conduciendo este programa especial con Andrés Treviño, que es activista, que mucho tiempo fue también funcionario público y que ya irán conociendo lo mejor quienes no lo conocen. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Bien, pues igualmente un gusto estar acá echando chismecito postelectoral contigo. Ha estado bueno el día, los memes, el miedo, el clasismo, un poco de todo, y me emociona a mí estos días en los que pues ya tenemos un resultado que nos permite entender un poco más al país y dejar de lado las especulaciones, las mentiras, los engaños, las manipulaciones que estuvimos viendo estos últimos meses, y podemos ahora sí, pues con datos, empezar a analizar cómo se ve el país que habitamos. Y que habitaremos, y como hay muchísimas cosas de qué platicar y esto no puede durar 500 horas, creo que vámonos directo a compartir los resultados. Digo, que no es que ustedes se vayan a enterar por primera vez en este podcast, sería rarísimo que se vayan enterando de quién ganó, pero el día de ayer, digo, ahorita que estamos grabando, el PREP ya va a más del 90% y se parece muchísimo a los resultados del conteo rápido, así que esos son los que vamos a compartirles. El día de ayer, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral salió, después de una extraña desaparición que nadie ha sabido explicar muy bien por qué sucedió, salió en cadena nacional a dar los resultados. Y voy a empezar platicándoles sobre cómo quedaron los resultados para la presidencia de la República. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, tuvo entre 9.9 y 10.8% de los votos. Berta Xochitl Gálvez Ruiz, de Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD, tuvo entre el 26.6 y el 28.6% de los votos, y Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, tuvo entre el 58.3 y el 60.7% de los votos. Estamos hablando de más del 30% de diferencia entre el primer lugar y el segundo. Y sí, yo Andrés. creo que aquí hay dos datos muy contundentes. Uno es que Claudia Sheinbaum gana con un porcentaje de votación mayor que López Obrador, y el otro es que Berta Xochitl está más cerca de Maínez que de Claudia. Sí, o sea, mucha gente dijo que las encuestas del país estaban sesgadísimas hacia Claudia, fueron las que más se acercaron, creo yo, por lo menos de las encuestas que retomaban los medios grandotes, y de todas maneras no pudieron predecir lo enorme de la ventaja de Claudia Sheinbaum. Estaremos platicando durante este ratito sobre qué significa esto para el país, pero también qué significa para los diferentes actores políticos y para los discursos que están haciendo eco con la población mexicana y cuáles de plano no están recibiendo ningún tipo de atención. Y Andrés, creo que habría que, para iniciar esta discusión, no solo tomar en cuenta los resultados de la presidencia, sino también cómo quedó configurada la Cámara de Diputados y el Senado. Sí, pues justo en esto que tú dices, ¿no? Que no se podía predecir o que no lograron predecir la cantidad de votos que tuvo Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues lo vemos no solo con la cantidad de votos que tuvo Claudia Sheinbaum en la presidencia, sino pues con la
potencial conformación del Senado y de la Cámara de Diputados. Igual en los datos del conteo rápido que dio el INE ayer, pues aparece que para el Senado, que sabemos que se conforma de 128 senadores, el PAN tiene un margen de entre 19 y 22 senadoras, el PRI está en un margen de entre 15 y 18, el PRD está entre 0 y 3, el PRD pues está ya en vísperas de perder el registro, el Partido Verde Ecologista tendrá entre 10 y 15 senadores, el Partido del Trabajo entre 9 y 13, Movimiento Ciudadano entre 4 y 8, y Morena entre 57 y 60. Si hacemos un cálculo, si hacemos una suma de las estimaciones, pues en la conformación de las coaliciones, pues vemos que Morena está en un margen muy posible de tener una mayoría calificada en el Senado. Para tener una mayoría calificada se necesitan 85 votos, y en la Cámara de Diputados, que se conforma de 500 diputaciones, vemos que el PAN se tendrá un margen de entre 64 y 80 diputaciones, el PRI entre 30 y 41, el PRD nuevamente entre 0 y 8, el Partido Verde Ecologista, que a mí me parece que es una de las grandes sorpresas, va a tener entre 67 y 77 diputados del Partido Verde, el Partido del Trabajo está en un margen de 46 y 52, Movimiento Ciudadano entre 23 y 32, y Morena entre 233 y 251. Es decir, hay un escenario en el que Morena, sin la necesidad de sus aliados, tenga ya mayoría simple en la Cámara, y con la conformación de sus aliados, pues podría fácilmente alcanzar la mayoría calificada, que serían 334 votos de los 500. Entonces estamos ante un escenario donde no solo hay una presidenta con un porcentaje de votación altísimo, sino que es por primera vez en muchísimos años en este país una presidencia que tenga mayoría calificada en ambas cámaras, es decir, margen completo para aprobar reformas constitucionales, para hacer modificaciones a la Constitución, y esto, que ya lo hablaremos en otro episodio, también se alimenta de la conformación de los congresos locales. Recordemos que cuando se hace una reforma a la Constitución, no solo la tienen que aprobar ambas cámaras, sino que también esa reforma tiene que pasar a los congresos de las 32 entidades, y un porcentaje de estados, sus congresos locales tienen que validar estas reformas. Entonces estamos viendo que Morena pues va a tener no solo mayoría en el Congreso de la Unión, sino que también pues la fuerza que están teniendo en los congresos locales facilita esta vía fast track para una serie de reformas constitucionales importantes. Sí, estamos hablando de un triunfo contundente para Morena y sus aliados, específicamente, sí, para Claudia Sheinbaum, pero también se vio esta elección como un plebiscito de muchas formas, ¿no? Y una señal de total validación del pueblo mexicano para el obradorismo, para el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Y al mismo tiempo, de un rechazo igual o más contundente a la oposición organizada de México, al PAN, al PRI y al PRD, definitivamente, ¿no? Al grado de que están a punto de desaparecer. Esto significa muchas cosas, pero por lo pronto creo que sí fue una sorpresa. Ayer la cara de las personas que estaban dando las noticias sí era una cara de sorpresa. Días antes se seguía hablando de varias posibilidades, ¿no? Si tú veías Latinos, por ejemplo, se hablaba muchísimo de, no es que esperen, si hay un voto oculto. Yo recuerdo escuchar a Héctor Aguilar Camín varias veces decir, es que Xochitl siente en sus eventos que la gente la quiere y que la gente la ve como la esperanza. Entonces ella siente que esa gente está mintiendo en las encuestas, ¿no? Y que a la hora de tomar la decisión libre frente a la privacidad de su casilla, va a decidirse por ella. Lo que se vio ayer es que no, ¿no? Que ese voto oculto estaba, pero ese voto oculto también se fue por Claudia. O sea, aún más de lo que decían las encuestas, la gente se fue por Morena y sus aliados. Y eso es un golpe terrible a la oposición mexicana, ¿no? Sí, una oposición que hizo una campaña, o sea, a partir de una serie de ideas en las que decían, es una elección de Estado, la gente que va a votar por Morena es porque son beneficiarias de programas sociales y tienen miedo que se los quiten, la base electoral de Morena es solamente clientelar, ¿no? Esa narrativa nos estuvo contando la oposición,
y argumentaban que si había un porcentaje alto de participación, Xóchitl iba a ganar por un margen muy alto, ¿no? De hecho, recuerdo a Xóchitl haber mencionado que si, que si había 62% de participación, era una certeza que ella ganaba, ¿no? Entonces ellas estaban apostando a que solo, digamos, la operación electoral de Morena iba a votar por Morena y el resto del país iba a dar un voto de castigo para Morena, y lo que vimos es que la gente sí salió a votar. Estamos hablando de una elección con más del 60% de participación en los márgenes normales de las últimas elecciones mexicanas. La gente sí se paró, sí salió a votar, pero salió a votar con un voto de validación al proyecto obradorista, pero a mí me parece que también de forma muy contundente un voto de castigo a esa oposición rancia que ya gobernó, que ya fracasó, que la gente ya los votó en contra, y que ellos, desde algún delirio de grandeza, siguieron pensando que la gente les extrañaba y que la gente iba a salir a decantarse por esa opción de pasado. Pues me parece que sí es durísimo el mensaje que se mandó ayer al momento de votar, porque vimos una elección en la que, ¿no? Más allá de la narrativa, de la propia campaña, ¿no? Lo que dijera Xóchitl o lo que dijeran los actores políticos de PRI, PAN, PRD, vimos un nado sincronizado en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Una comentocracia que para mí estuvo mintiendo toda la campaña, que estuvo generando escenarios de desinformación, generando escenarios de una campaña cerrada, de un México polarizado, que hoy vemos pues que no, o sea, que el triunfo contundente de Morena en la presidencia, en los congresos federales, en las gobernaturas, inclusive en estados como Yucatán, que gobernaba el PAN, en los congresos locales, sí es un mensaje muy contundente de que más allá del riesgo, de la incertidumbre, del temor que pueda significar el poder concentrado en Morena, la gente prefiere esa incertidumbre que regresar al PRI y al PAN y pues a estas figuras que ya están, desde mi punto de vista, muy alejadas de la realidad que vive México hoy. Y a ver, hablemos como con toda honestidad. Yo ya me siento mucho más tranquilo de decir qué pienso, porque a mí me da mucho miedo como influir de la poca o mucha gente que pueda tomar en cuenta mi opinión sobre el voto de alguien como de una manera sesgada, porque no me sentía en ese lugar, ¿no? Como toda esta gente que hizo su ejercicio de voto razonado y así, no era algo que a mí Que me nos dieron interesara. su opinión. Su humilde opinión, en veda electoral, como que eso no me interesaba. Ahora ya aquí, les puedo decir que a mí hay cosas que me dan mucho gusto, ¿no? Y este fracaso contundente del PAN, del PRI y del PRD me da gusto, ¿no? Sí lo veo, lo recibo bien. No de la misma manera, y ya lo estaremos platicando en este y en otros capítulos, no de la misma manera, sí comparto la intranquilidad, ¿no? O la incertidumbre de qué vaya a pasar con este poder desmedido que ahora tiene Morena, y sobre todo que tiene el Partido Verde, que es algo de lo que platicaremos también. Pero sí creo que tendría la oposición que repensar el caso que le hicieron a gente como Jorge Castañeda, por ejemplo, ¿no? Que él dice que la última vez que vio a Xóchitl fue hace año y cacho y que para nada lo tomaron en cuenta. Bueno, creo que él desde su lugar los lunes en la hora de opinar estuvo dándoles consejos y estuvo susurrándoles a distancia, ¿no? Y creo que estas estrategias que decidieron tomar en cuenta, ¿no? Esta campaña que decidieron construir alrededor de regañar, de pintar un panorama catastrófico, del pánico, de hacer sentir culpable al votante de Morena, de plantear, como tú dices, de mentir y decir que el país está dividido a la mitad, cuando vimos muy claramente que no es así. Creo que la oposición, pues digo, no es que yo les desee lo mejor, ¿no? Pero si ellos quieren recuperarse, pues sí, hoy Ricardo Anaya tuiteaba, nos toca hacer un ejercicio de crítica profunda, de autocrítica profunda. Pues Rey, te tocaba hacer el ejercicio desde hace 6 años que perdiste, decidiste irte a Estados Unidos, ahora regresas protegido por el fuero de tu senaduría plurinominal, porque sí, alcanza, según yo, Ricardo Anaya alcanza, estaba en los primeros lugares de la lista,
pues sí les toca hacer el ejercicio de autocrítica profunda. Uh-huh. Definitivamente les toca un ejercicio de autocrítica profunda, pero que veo difícil que lo hagan, porque lo único para lo que alcanzó la candidatura de Xóchitl Gálvez es para llevar a los peores perfiles de esa coalición al Senado y a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿no? Quienes han demostrado que no tienen inteligencia, perspicacia, humildad para analizar encuestas, datos, analizar un contexto y plantear una estrategia a partir de ahí, pues son quienes van a seguir teniendo el control del presupuesto de estos partidos. Yo veía a un Marco Cortés y a un Alito, pues no necesariamente tristes, ellos van a mantener fuero, van a mantener un puesto de poder, van a seguir administrando el recurso de sus partidos, ¿no? Que era lo que les importaba, más allá de construir una opción alternativa de país. Y creo que, ¿no? Es algo que vamos a platicar más adelante, pero por ejemplo, que la oposición siga usando una estrategia del 2006, es decir, en 2006 nos dijeron que Obrador era un peligro para México, que si Obrador ganaba, México se iba a convertir en Venezuela. Fue exitosa esa campaña en el 2006, sí, contuvo la elección de Obrador en ese momento, pero eso quedó completamente agotado en 2018. Me parece completamente absurdo que en 2024 nos sigan vendiendo, nos sigan recetando la misma cantaleta cuando la gente ya experimentó que eso era falso, ¿no? Que con sus aciertos y con sus errores, Obrador no hizo México-Venezuela, pero estas personas, estos señores, siguieron impulsando esa falsa mentira y esa idea súper equivocada. Hicieron una campaña en la que pensaron que el voto antimorena era sólido, era contundente, era un voto duro, y se dieron el lujo de no proponer absolutamente nada, de no plantear una visión alternativa de país, de no hablarle a ningún sector más allá de fomentar el voto antimorena, que pues ya nos quedó claro que es 30%, 28% de los votos contra un contundente 60% que respalda el proyecto obradorista. Sí, o que por lo menos lo respalda más o lo considera mejor que lo que representaban estos otros políticos, ¿no? La llamada vieja política. Y ahí creo que también se equivocaron muchísimo el PRIAN en entender qué papel jugaba Maines en la elección, ¿no? Vimos en las últimas encuestas que estos 10 puntos que Maines logra tener en esta elección, principalmente se le restaron a Claudia Sheinbaum. Digamos, su Movimiento Ciudadano con la campaña presidencial de Maines, muy progresista, muy enfocada a un votante joven, sí logró cachar votos de izquierda socialdemócrata, desencantados con Morena como estructura ultrapoderosa, y no le restaron prácticamente ningún voto a ese 28% que Xóchitl siempre tuvo. Y eso me evidencia justo pues lo tontos que están, ¿no? Si ellos, su objetivo era ganar una elección, no, o sea, y están observando que Maines le quita votos a Sheinbaum, déjalo crecer, dale aire, ¿no? En lugar de convertirlo en el centro de tu campaña. El último mes de la campaña del PRIAN fue exigir que Maines declinara, generar una narrativa en contra de Maines, cuando Maines no era su enemigo a vencer, era Morena, y Maines era el único que podía, ¿no? Mientras más creciera Maines, más se iba a cerrar el margen entre Xóchitl y Claudia. Y a mí, alguien que no tenga la capacidad de analizar estadística básica, me parece que no tiene el derecho a gobernar este país. Sí, fíjate que Maines dijo algo interesante hoy en la mañana, hoy 3 de junio, que dijo, paradójicamente, la ilegal campaña del voto útil solo restará a legisladores a Movimiento Ciudadano que hubieran sido claves en el equilibrio democrático. Claudio X González trabajó para los plurinominales de Alito y Marco, que ya han fallado en momentos decisivos y fallarán de nuevo. Y sí, o sea, este esfuerzo de quitarle legitimidad a Maines y de decir, basados en nada, que Movimiento Ciudadano iban a ser los votos que le faltaban a Morena para la mayoría calificada, basados en nada, porque no hay una historia que lo sustente, ¿no? El Movimiento Ciudadano ha votado contra Morena en las cosas que pues no se alinean con la agenda, como dice, socialdemócrata. Como que esta campaña que intentó ensuciar la imagen de Movimiento Ciudadano, lo que hizo es que a lo mejor no terminara de crecer como otra
oposición, y que entonces esos votos terminaron también yéndose a Morena, porque lo que queda claro es que el electorado en su enorme mayoría, repudia al PAN, al PRI, sobre todo al PAN y al PRI, de manera contundente. Yo creo que al PRD ni lo topan y que ya no piensan en él, y más bien Que es un paz México sin descanse, PRD. le damos la Exacto. despedida, ya se van, y pues va a quedar justamente un PRIAN que queda claro que está repudiado, ¿no? A mí me parece contundente que Movimiento Ciudadano tenga más votos que el PRI en esta elección. Sí, 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 o sea, se está construyendo, lo dijeron muchos analistas, definitivamente no los analistas de latinos, pero saludos a Carolina Hernández, para mí es la excepción. Pero muchos analistas dijeron esto, ¿no? Como lo que pasa es que Movimiento Ciudadano tiene la mirada puesta en el 2030, y yo diría incluso en la elección previa, ¿no? En 3 años. Creo que ya van construyendo un discurso que tenía también sus cursilerías, ¿no? Que esta cosa de el hijo de Maines, yo te decía antes de que entráramos de que grabáramos, que pobre del niño que lo despertaron como a las 6 de la mañana en el día de la elección para salir a jugar fútbol. Sí, hubo unas cosas muy cursis y como muy maniqueas, pero también hubo cosas interesantes de la campaña de Movimiento Ciudadano. Y creo que Xochitl pudo haber hecho una campaña parecida a esa y despertar más interés. La cosa es que cómo haces una campaña basada en lo nuevo, en las ideas frescas, si estás cargando al PRI, ¿no? No había forma. Sí, estás ganando a lo peor del PRI y a lo peor del PAN. Pero bueno, en general, analizando pues estos resultados electorales, a mí me da mucho gusto ver esta apabullante derrota del PRIAN. Disfruto, celebro, estoy contento de que el PAN haya perdido tanto poder en este país. Y la verdad es que sí estoy muy emocionado de tener a una presidenta mujer, a una primer presidenta mujer, y que de las opciones que teníamos, que sea Claudia Sheinbaum. A mí me gustó mucho el discurso que Claudia hizo ayer al momento de asumir la victoria. Me parece que se vio como una estadista, me parece que salió a atender las incertidumbres que quienes no votaron por ella tienen, y eso me parece un gesto de estatura política que pocas veces vemos, ¿no? Principalmente su discurso estuvo enfocado en aquellas personas que no votaron por ella y dijo, no voy a hacer un gobierno autoritario, no voy a hacer un gobierno represor, vamos a defender la diversidad política, cultural, religiosa, de género y sexual, lo mencionó con todas sus Sí. letras. Entonces, me parece que en su primera aparición como presidenta electa de México, sale a intentar conciliar, sale a intentar, pues, ¿no? Presentarse como una mujer de Estado. Qué bonito se escucha, ¿no? Una mujer de Estado. Y eso, pues, a mí me tranquiliza, ¿no? O sea, aunque me incomoda, aunque me da incertidumbre la concentración del poder en las cámaras, ver su primer acto de liderazgo ya como presidenta y que nos dé este tinte de serenidad, de conciliación, pues me deja a mí satisfecho con el resultado electoral que vivimos ayer. Sí, yo no diría que estoy igual de tranquilo. Me encantó también el primer discurso, pero si algo me gustó fue el primer discurso de López Obrador hace 6 años. Creo que el tono fue muy similar, ¿no? Cuando López Obrador dio un discurso tal cual en el hotel, después de su contundente triunfo, casi tan contundente como el de Claudia, qué impresionante. Que el triunfo más contundente en la historia de este país lo tuvo Claudia Sheinbaum. Pero en este primer discurso de López Obrador también hubo este tono conciliador de unidad nacional, que no sé si ha sido, más bien diría que no, ha sido el tono que ha mantenido el presidente durante estos 6 años. Ya veremos, ¿no? Podemos hoy imaginarnos qué va a hacer Claudia Sheinbaum. Y tenemos muchas dudas, pero ustedes también las tienen. Y Andrés y yo quisimos como hacer este ejercicio de preguntarles a los seguidores de Abrazo Grupal qué quieren saber o qué dudas tienen, qué inquietudes tienen, no necesariamente porque nosotros tengamos las respuestas definitivas, pero porque nos gusta opinar y chismear, y eso es lo que haremos durante los siguientes minutos, un poco atender las dudas y las inquietudes. Andrés, ¿te parece si vamos a platicar ya sobre estas preguntas que nos hace el público? Adelante, adelante, adelante con las imágenes.
Vamos a empezar con la pregunta de Manolo Moreno que dice, ¿en realidad el plan de Morena es tan radical como lo plantea mi familia panista? ¿Tú qué dirías? Yo diría que no, porque tu familia panista, digo, no conozco tu familia, Manolo, pero en general la familia panista promedio de este país salió a decir que si ganaba Claudia Sheinbaum iban a cerrar las iglesias, que le iban a hacer la circuncisión a todo mundo, que ya nunca más iba a haber elecciones en este país, ¿no? Una serie de barbaridades que son completamente absurdas, irrisorias, y que creo que, bueno, en esa ausencia de realidad es que se finca este resultado electoral apabullante contra el PAN. Sin embargo, sí creo que hay luces muy claras de hacia dónde apunta un proyecto radical, y yo un poco destacaría la intervención que tuvo Claudia Sheinbaum en tercer grado, días antes de la elección, uno de los últimos como momentos de análisis después del tercer debate, en el que la vimos decir, la Guardia Nacional se mantiene con un mando militar, no va a haber una reforma fiscal, tuvo un doble rasero para medir la corrupción en el caso de Segalmex. Entonces digo, contradiciéndome a mí mismo a lo que acabo de decir en relación a mis expectativas del sexenio de Claudia Sheinbaum, sí creo que el proyecto obradorista y el proyecto de Morena tiene algunos pendientes de diseño institucional o de debilitamiento institucional que se van a discutir pues muy rápido, ¿no? Sabemos que, bueno, hicieron una campaña basada en el Plan C. El Plan C hace referencia a los dos intentos de reforma político-electoral en 2023 que intentó aprobar el presidente y que no sucedieron, que fue justamente, bueno, lo que se llamó la reforma electoral y luego el Plan B, y entonces nos hablan de vota todo Morena para hacer un Plan C que implica definitivamente modificar la estructura orgánica del INE, modificar la composición político-electoral, ¿no? Hablan de eliminar 200 plurinominales, hablan también de una reforma al Poder Judicial en el que plantean que los jueces sean electos por voto popular. Entonces, digamos, sí hay estas grandes apuestas que también en la práctica del ejercicio de gobierno de estos últimos 6 años hemos visto que es también una estrategia mediática, política y de negociación, ¿no? Hemos visto al presidente soltar propuestas muy arriesgadas para después negociar un montón de cosas, a veces públicas y a veces no tan públicas, de la gobernabilidad del país. Entonces, aunque tengan esta mayoría apabullante, no sé si la apuesta es cumplir todo lo que se ha planteado así de forma lisa y ya. Sí, yo diría, el plan de Morena es tan radical como lo plantea tu familia panista. Yo creo que sí es un plan muy radical. O sea, el proponer, por ejemplo, la elección de jueces y magistrados, magistrades, eh, es radical, ¿no? Sí plantea una reestructuración del poder en este país, radical y dramática, drástica. Creo que Andrés da en el punto en que eso no significa que se parezca al escenario que tiene tu familia panista o la familia panista promedio, ¿no? Se distribuyeron en este país flyers. Yo tengo una fotografía de uno donde decía Claudia Sheinbaum promueve el cerrar iglesias y extraditar sacerdotes y un montón de cosas, ¿no? Se generó una narrativa, incluso la misma Xochitl Gálvez, creo yo, traicionándose a sí misma y el discurso que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Fue bastante mocha en su manera de hablar de su ex amiga Claudia Sheinbaum y de decir que era contraria a la fe de los mexicanos, etcétera, ¿no? Y que quería acabar con la fe de los mexicanos. Creo que el plan de Claudia no va hacia allá de ninguna forma. Fue y se encontró con el Papa Francisco, tuvo encuentros cordiales, aunque firmes, con la Iglesia Católica durante la campaña. Entonces, creo que sí es un plan bastante radical, pero sobre todo, Andrés, no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que ahorita hay mucha incertidumbre. O sea, creo que hemos visto a Claudia gobernar, ¿no? La vimos gobernar la Ciudad de México, pero Andrés Manuel también lo habíamos visto gobernar la Ciudad de México. Y gobernó la Ciudad de México
y el país de maneras muy distintas, en varios momentos, ¿no? Acá en el país fue cercano a fuerzas políticas a las que no fue cercano cuando era jefe de gobierno. Entonces, pues el gabinete, cuando lo conozcamos, creo que nos dará más claridad de ideológicamente a dónde va el proyecto de Claudia Sheinbaum y sobre todo, creo yo, cuando el presidente, si es que cumple con lo que dijo, se recluya en su rancho eh, y permita, porque creo que sí le toca a él permitir o no, por el poder que tiene en este momento en el movimiento, que Claudia vaya tomando personalidad propia. Y en esa personalidad propia veremos hacia dónde, o sea, qué tan radical es su proyecto y qué va a hacer con el indudable poder que hoy tiene. Y creo que, a ver, me das una palabra clave que es gabinete. En 2018, Obrador sí presentó a su potencial gabinete en la campaña. Eso me pareció a mí una muy buena práctica. Eso creo yo que le hizo ganar un montón de votos porque le dio certidumbre a las personas, ver perfiles como Olga Sánchez Cordero, ver perfiles como el propio Carlos Ursúa, ¿no? Entre otras personas. Y eso creo que es una de las grandes ausencias de la campaña de Claudia Sheinbaum. Tenemos muchas incógnitas sobre quiénes van a ser su gabinete, ¿no? De repente se ha mencionado que Ernestina Godoy y Harfuch dejan el Senado para integrarse al gabinete, pero digamos, se han mencionado algunos nombres de forma muy entre líneas y no ha habido una presentación ni muy clara ni muy contundente de quiénes son las grandes apuestas de Claudia Sheinbaum para su gabinete. ¿Qué papel va a jugar Saldívar? ¿Qué va a pasar con funcionarios que han hecho un buen papel? No sé, pienso en la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, repite, no repite. No, o sea, creo que viene un momento en la época de transición, como bien dices, de muchas definiciones, en las que vamos a ver qué tanto margen tiene Claudia Sheinbaum para encabezar el proyecto obradorista o qué tanto solo va a administrar, o sea, ¿no? La diferencia entre dirigir, darle su propio tinte o solo continuar con la administración de un proyecto que, a diferencia de lo que decía la gente en la campaña de es títere de López Obrador y solo va a hacer lo que él diga, a mí me parece absurdo pensar eso cuando son personas que han hecho equipo por muchísimos años. Cuando Obrador gobernó la Ciudad de México, lo hizo con Claudia Sheinbaum, ella fue secretaria de Medio Ambiente, y cuando gobernó el país, lo hizo de la mano con Claudia Sheinbaum, siendo ella pues la jefa de gobierno de la capital. Entonces es absurdo imaginar que Claudia Sheinbaum va a ser un gobierno sustancialmente distinto al del proyecto que ella misma ha construido. Sí creo que es su forma de gobernar y su estilo es muy distinto al de Andrés Manuel López Obrador. Sí creo que es una persona más mesurada, sí creo que, como dijo Purificación Carpinterio, será muy científica, y eso quizá puede hacer, pues yo esperaría que haga una presidencia en la que el poder se ejerza con menos soberbia. O sea, una de las cosas que a mí me parece cuestionable de Andrés Manuel López Obrador, pues es la soberbia con la que desde la mañanera gobernó y polarizó a un sector de la población, provocó a un sector de la población, que hoy, viendo su apaballante derrota, no sé si es tan necesario humillar y provocar a estas personas, sino pues tener otra forma de ejercer el mando, y que creo que es una de las grandes expectativas que todo el mundo tiene con el hecho de tener una primera mujer presidenta, ¿no? Para todo el mundo significan cosas distintas que sea una mujer presidenta, pero ayer lo veíamos en las mesas de análisis, inclusive las analistas mujeres pues cuestionaban cómo va a ser la forma de ejercer el poder de Claudia Sheinbaum, y pues creo que eso es una de las cosas que va a ser interesante observar. Sí, o sea, a mí el otro día me preguntaban, ¿crees que Claudia Sheinbaum sea menos narcisista que López Obrador? O sea, es como preguntar si alguien es menos alto que Shaquille O'Neal, o sea, sí, pero eso no es ningún logro, ¿no? O sea, creo que esperamos más, Y ¿no? la vara estaba muy alta. Sí, güey, o sea, digamos, no indica nada que alguien sea menos narcisista que López Obrador. Y hablando un poco nada más de quiénes han rodeado a Claudia Sheinbaum, porque creo que eso responde a la pregunta de Manolo de la radicalidad del proyecto, ¿no? Pues se rodeó de gente muy diversa y ya a quien al final le va a dar trabajo, nos va a dar claridad de cosas, ¿no? Altagracia Gómez, por ejemplo, que es esta chica muy joven, este, que fue
ajá, que estuvo como muy cerca del plan sobre el nearshoring o la relocalización, si ella termina teniendo un puesto en el gabinete, creo que es una señal de mesura muy clara, ¿no? Pero por otro lado, uno de los voceros de Claudia Sheinbaum en estas horrendas y ojalá que nunca se repitan mesas de debate de los periodistas, era Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Entonces, digamos que al final, ¿quién termine estando en el equipo, por lo menos inicial, porque ese gabinete que presentó López Obrador duró 15 minutos y luego empezaron a haber movimientos, ¿no? Muchos de ellos podemos asumir provocados por la falta de espacio para operar, ¿no? Por lo menos lo que dijo el propio Carlos Ursúa en su momento, y también Tatiana Cloutier entre líneas lo sugirió. Pues veremos si es lo mismo, ¿no? Pero si te parece, vamos a otra pregunta, porque hay bastantes preguntas. G. Vázquez Briseño 89 nos dice, ¿realmente qué tanto poder tiene ahora Morena? Eh, Tiene muchísimo poder, ¿no? Es la fuerza política más poderosa, me atrevería a decir, del continente, ¿no? Gobiernan un país con mayoría calificada en ambas cámaras, pero yo un poco replantearía la pregunta que nos hacen, y a mí una pregunta que me interesa es qué tanto poder tiene Claudia Sheinbaum. Y a mí me gusta ver que sea una presidenta poderosa, porque, digamos, no todo el mundo en este país ha vivido en ciudades o en estados gobernados por mujeres, eh, pero cuando hemos visto a una mujer ser alcaldesa, cuando hemos visto una mujer ser gobernadora, hemos visto cómo se le juzga de forma desproporcionada, se les tilda de corruptas, de rateras, se les inventan chismes, novios, un montón de cosas muy misóginas que las ponen en condiciones de menos gobernabilidad que hombres empresarios, ¿no? Entonces, creo que uno de los riesgos que tenía Claudia Sheinbaum de ser la primera mujer presidenta es que esta polarización, esta visceralidad de la opinión pública, en un contexto donde no tuviera una mayoría contundente en las cámaras, sí creo que podía generar un escenario de inestabilidad política para ella, que hoy, pues con este triunfo contundente, a lo menos para sus primeros 3 años de gobierno, la blinda un poco de esta crítica desproporcionada hacia las mujeres. Entonces, a mí me gusta ver que Claudia llega con la posibilidad de gobernar, ¿no? Que es una mujer que tiene en sus manos la posibilidad de ejercer el poder, sumándole también que, bueno, es preocupante que un solo proyecto político concentre tanto poder. Digamos, somos una generación, me imagino que quien nos escucha, pues es más o menos de nuestra edad, somos una generación que creció en la transición democrática, ¿no? Éramos niños cuando ganó Vicente Fox, lo que conocemos o lo que hemos escuchado de vida y de cultura política en este país es la fallida transición democrática, pero digamos, constantemente hemos visto un país que crea más instituciones, que crea leyes de transparencia, que impulsa la 3 de 3, que impulsa una serie de cosas que hoy están en juego por regresar a un sistema político hipercentralizado, con el poder hiperconcentrado, que no es algo que México no haya vivido antes, ¿no? Pero sí es algo que nuestra generación no ha conocido y que entonces sí, pues puede darnos miedo, incertidumbre y creo que nos tiene que poner muy alertas, pues analizar qué tanto queremos concentrar el poder o qué tanto estamos dispuestos a distribuir el poder cuando las opciones son tan nefastas. A mí lo que más me caga de Morena desde hace mucho tiempo, pero sobre todo ya en el proceso electoral, ha sido esta insistencia en tomar un papel de víctimas cuando han tenido todo el poder y ahora tienen más y ahora ya llevan una trayectoria de 6 años. O sea, a mí sí esta cosa de no poder reconocer que ya no son oposición, ¿no? Y que ya la mafia del poder ya no tiene la capacidad de actuar sobre ellos que tenía antes. No digo que ya no la tengan, sobre todo el poder económico, claro que les ha podido meter el pie en diferentes momentos, ¿no? Pero sí creo que ahora para Morena y para la 4T no hay excusas, ¿no? Que siendo ya el segundo sexenio, la consolidación de un proyecto, lo que ellos llaman el segundo piso, que me parece que fue un ejercicio de branding extraordinario, ya teniendo todo esto de su lado, no dar resultados no es una posibilidad, ¿no? O sea,
tienen mucho poder. Y hablando del juego de poder y del balance de poder, ellos dicen en esta cantaleta de separar el poder político del poder económico, que hemos visto que no es necesariamente cierto, ¿no? En el sexenio de Obrador, contrario a las fantasías de la derecha de convertir a esto Venezuela, vemos que Obrador no trastocó los intereses de los grandes empresarios. Al contrario, los grandes empresarios en la pandemia de COVID multiplicaron su concentración de riqueza. Somos uno de los países más desiguales y Obrador, con sus 30 millones de votos, no le entró a una reforma fiscal que cambiara las reglas del juego en un país en el que, en términos reales, terminan pagando más impuestos la clase media y los pobres que el 1% más rico. Vamos a hacer aquí un comercial no pagado, ¿no? Pero si a alguien le interesa un poco este tema, creo que el libro de No es Normal, de Viri Ríos, puede darnos una lectura muy clara de cómo este poder económico realmente ha dominado a la clase política en este país y ha anulado la posibilidad de una reforma fiscal. A mí me preocupa que Claudia Sheinbaum haya dicho, de entrada, no tengo pensada una reforma fiscal. Lo dice también en las vísperas del proceso electoral. Quizá eso pudo haber sido una estrategia para no alertar o para no generar ahí un desbalance en sus votos. Pero yo esperaría que hoy, viendo que tienen una mayoría calificada en ambas cámaras, pudieran replantear esa relación que tienen con el poder económico y lo que verdaderamente convertiría a Claudia Sheinbaum y a Morena en poderosos sería cambiar las reglas del juego fiscal, trastocar los intereses de los grandes empresarios, cobrarle más impuestos a los ricos, y eso sería una fantasía y un sueño en los que podríamos decir que esta mayoría fue bien utilizada. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, me encantaría ver una distancia clara con Grupo Salinas y con Carlos Slim, que fueron los dos en diferentes momentos del sexenio. Bueno, Slim de manera constante desde la jefatura de gobierno de López Obrador hasta ahorita, la relación entre ellos ha sido muy cercana y se le ha dado un muy bonito trato. Y Grupo Salinas lo mismo, a pesar de que Ricardo Salinas Pliego durante el último año y hasta la transmisión de ayer, que le eché un ojo y no aguanté, usó sus micrófonos para manchar la reputación del presidente, etcétera. De todas maneras, por alguna razón, ahí le han tenido bastante respeto, ¿no? Y a mí sí me gustaría, ahora sí, que hubiera una distancia clara como dices, con el poder económico y con estos grandes millonarios del país, a quienes se les ha tratado con pincitas y con mucho cariño, ¿no? Y creo que no hemos terminado de conocer las razones por las cuales hay esta relación tan cercana, ¿no? Entre ciertos elementos, por lo menos, del poder económico. Andrés, esta pregunta me pareció. Te voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo porque creo que van por el mismo lado, ¿no? El IETE MCT dice, ¿por qué quienes votaron por Claudia no pensaron en el equilibrio de las cámaras? Y Andrea B.R. nos dice que le preocupa que haya sido fraude porque todos los carteles de su zona dicen lo contrario a los resultados publicados por el INE. ¿Y por qué junto estas preguntas? Porque creo que tienen que ver con la percepción de la decisión que se tomó, ¿no? No necesariamente tienes que contestarlas las dos al mismo tiempo, pero ¿qué piensas de esto? Sí, bueno, creo que ayer fue un durísimo golpe de realidad para ciertas cámaras de eco. O sea, justo creo que la campaña de Xóchitl estuvo basada en esas cámaras de eco, ¿no? En estas cuentos larguísimos que la gente manda en cadenas por WhatsApp, ¿no? En los que inventan un montón de fantasías. Y entonces, para quien nos escucha, que no sabe qué es una cámara de eco, digamos, es cuando la información que está a tu alrededor es sesgada, ¿no? Porque tu algoritmo te enseña lo que quieres escuchar o porque en tu día a día no sales de tu colonia o de cierta zona de la ciudad y entonces piensas que esa es la realidad y no percibes o no logras reconocer que esa realidad que tú estás viviendo es solo una fracción de la realidad y que como existe esa realidad, existen otras realidades. Entonces es muy probable que si tú viste las casillas de tu colonia, pues si tu colonia tiene el mismo estatus socioeconómico, son más o menos casas con el mismo ingreso, familias que van al mismo centro comercial, a las mismas escuelas, pues es muy probable que todas piensen de alguna forma similar y que en tu colonia pueda ser
muy contundente el triunfo de Xóchitl Gálvez, pero eso no quiere decir que toda la ciudad o que todo el país se ve igual que tu colonia, y mucho menos en un país pues tan desigual, ¿no? Entonces es muy peligroso hoy perder sentido de la realidad con las cámaras de eco. A mí hay una imagen así, meme basiquísimo, que me gusta mucho como para entender esto, en el que hay dos personas viendo un número que está pintado en el piso. Y una persona afirma que ese es un 6 y la otra persona afirma que es un 9 y están peleándose a muerte porque uno dice que es 6 y el otro dice que es 9. Y si nosotros vemos la imagen desde arriba, pues vemos que efectivamente uno está viendo un 6 y el otro está viendo un 9 porque están viendo la figura desde dos lugares distintos. Eso pasa en las elecciones, eso pasa en nuestras redes sociales, ¿no? Todos vemos la realidad desde un lugar distinto, y para tratar de hacer un análisis más complejo y entender cosas, pues más allá de mi cámara de eco, implica que yo haga un esfuerzo activo de alejarme de aquellas cosas que me rodean y que busque otro tipo de información, otro tipo de medios o otro tipo de contextos. Ahora respondiendo a la otra de por qué la gente no votó o no pensó en la división de poderes, pues a mí me parece que es un respaldo muy contundente al proyecto de Morena. O sea, sí creo que, ¿no? Habemos personas que podemos cuestionar la idea de que los jueces sean electos por votación popular, porque podemos tener un análisis complejo de lo que eso implica en términos de corrupción o electorales, pero más allá de la forma, el fondo le hace sentido a la mayoría del país, ¿no? La gente sabe que la impunidad está cañón, la gente ha vivido un feminicidio, la gente ha vivido la desaparición de un ser querido, la gente ha vivido un montón de violencia que le rodea, que se queda en total impunidad. Entonces, que haya un proyecto político que habla de una reforma al sistema de justicia y que salga la gente y lo respalde, me parece que es bastante obvio y bastante lógico de la realidad que estamos viviendo, y creo que el PRI y el PAN, más allá de su trayectoria, más allá de que ellos iniciaron la guerra contra el narco, más allá de que son reconocidos por personajes sumamente corruptos, no lograron en esta elección plantear una alternativa a la impunidad en este país y a la situación de inseguridad, ¿no? Vemos que en el debate, donde el tema era seguridad, Xóchitl dedicó varios minutos a comentar que Claudia se puso a la Virgen de Guadalupe en una falda, ¿no? Y eso creo que costó votos frente a una candidata que sí dijo reforma al Poder Judicial. Que la reforma la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo es otra cosa, pero ella sí puso sobre la mesa los temas que creo que le afectan a la mayoría del país, que es la inseguridad, la violencia y la impunidad, y vemos que la mayoría de la gente salió a respaldar esa apuesta radical o no de cambio, porque es necesario un cambio en la forma en la que se imparte justicia. Sí, yo coincidiría contigo en casi todo. O sea, creo yo que la narrativa de fraude es muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Yo veía en la mañana que a Mariana Chávez, la Chávez a quien yo admiré mucho el trabajo que hizo, o sea, la sigo admirando, pero admiré durante la campaña mucho el trabajo que hizo con las candidaturas y como politizando gente. Y en la mañana, cuando puso una historia donde decía, oigan, no tiene pies ni cabeza la narrativa del fraude, muchas personas le pusieron vendida, ¿no? Ayer que yo compartí en las historias de Abrazo Grupal las encuestas de salida, N+ le dio la victoria a Claudia Sheinbaum desde muy, muy temprano, las 7 de la noche, en cuanto pudo dar encuestas de salida. Ahora vemos por qué, ¿no? Porque el margen era tan amplio que no había como manera de negarlo. Y tuve que borrarlas, y mejor me esperé a los resultados del conteo rápido, porque me llegaron mensajes similares, ¿no? Estás siendo cómplice de un fraude, estás validando la mentira de Televisa que ahora está alineada con Morena, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es no conocer la realidad de este país, que fuera de círculos de mucho privilegio, pues a lo mejor no es que, porque tampoco creo que esto signifique que el 60% que votó por Claudia esté hiper feliz con el gobierno de López Obrador. Creo que no ven una manera mínimamente válida de regresar a lo otro. O sea, creo que lo otro les da asco, ¿no? Y entonces, esto lo vinculo con el asunto de los contrapesos. Que hoy estemos tú y yo, Andrés, acá en una videollamada
preguntándonos sobre los contrapesos, es un enorme privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Y solo el privilegio permite que tengamos estas conversaciones. La realidad es que el interés de la mayoría de las personas en este país está en otro lado, ¿no? Y está en, por ejemplo, el aumento al salario mínimo, ¿no? Alguien que se benefició del aumento al salario mínimo, pues claro que dice, esta gente que aumentó el salario mínimo después de un montón de sexenios donde se decía no se puede porque va a generar inflación, pues que esta gente tenga todo el poder, a mí me conviene, ¿no? No estoy diciendo que eso es lo que pienso yo, pero entiendo perfecto esa lógica, ¿no? Sí, y también a mí o sea, la gente que cree que hay un fraude electoral, o sea, me parece que es producto de la irresponsabilidad del PRIAN, ¿no? O sea, una campaña basada en la desinformación hace pensarle a la gente que Xochitl tenía posibilidades de ganar. O sea, a lo largo de todo el proceso electoral no hubo una sola encuesta, más allá de Massive Caller, que dijera que Xochitl podía ganar. O sea, Que no es cerramos... una encuesta. Que no es una O sea, encuesta. Massive Caller no es una encuesta. Llegamos a la veda electoral, con todas las encuestas ponían a Claudia Sheinbaum 20 puntos arriba de Xochitl. Y luego pasa que el New York Times saca este artículo, que a mí me pareció muy bueno, en el que dice, México está en vísperas de tener a su primera presidenta, que es una información objetiva a partir de la ponderación de todas las encuestas, y la gente se superataca como intervención extranjera, el New York Times está diciendo que ganó Claudia cuando va a ganar Xochitl. Es como, pues solo pensar que Xochitl tenía posibilidades reales de competirle a Claudia es una idea sostenida en la desinformación. Las encuestas estuvieron ahí, la información estuvo ahí, ¿no? Pudimos observar cómo se comportó la estadística a lo largo del proceso electoral y en ningún momento hay un margen de error. Digamos, las encuestas no se equivocaron en ser moderadas en cuanto al triunfo de Claudia, pero digamos, no estamos hablando de una elección para nada cerrada en la que pudiera existir ningún escenario de fraude, pero como la estrategia política del PRIAN los últimos 6 años ha sido incendiar, polarizar, desinformar, pues siguen sacando estas ideas como alarmantes que movilizan a un sector reaccionario de la población. Y me parece que eso es jugar con el temor, con la buena voluntad de un sector de la población que se ha dejado manipular por estas estrategias de desinformación. Y ahí me gustaría reconocer el papel que tanto Xochitl Gálvez como Santiago Taboada hicieron en el reconocimiento de sus derrotas. O sea, el discurso que dio Xochitl ayer estuvo muy decente. O sea, y no sé si viste cuando Taboada concede la derrota en la Ciudad de México, la gente que está en la sala de prensa empieza a gritar fraude. Y cuando él menciona que ya felicitó a la jefa de gobierno, a la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, que para mí es mi mayor felicidad del día de ayer, después hablaremos sobre Clara Brugada, empiezan a buchear. Y en los dos momentos, él calla a quienes están en la sala de prensa y dice algo que me pareció importante, que fue, yo acepté jugar bajo unas reglas y bajo esas reglas perdí, ¿no? Bueno, esta cosa de los resultados no me favorece, ¿no? Que es un gran eufemismo. En ese sentido, Y que creo quien que... ganó perdón, pero quien ganó los resultados no me favorecen es Mariana Rodríguez, ¿no? Que lo hace en un Get Ready With Me, la amo, ¿no? La forma más elegante de decir los resultados no me favorecen, pero ya hablaremos de los contextos locales. Estoy de acuerdo contigo en que, pues bueno, muy bien que reconocieran la derrota, tanto Xochitl Gálvez y Santiago Taboada, pero me parece, o sea, yo no creía de verdad que podíamos tener una candidata más lame que Josefina Vázquez Mota, y el hecho de que sea Claudia quien anuncia que Xochitl reconoció la derrota y no la propia Xochitl, me parece que ya es así como el último de sus fracasos. O sea, ni siquiera pudiste programar, planear, disfrutar ese acto democrático de reconocer la derrota, ¿no? Que es un acto de mucha altura política, ¿no? Lo hizo tan mal en toda su campaña que hasta el final tuvo que ser Claudia la que dijera, me marcó Xochitl a reconocer la derrota. Y fíjate que se quedaron muchas preguntas, pero esto tampoco puede durar lo mismo que Avatar. Entonces, ¿te parece si cerramos?
¿Mandé? Perdón. Esto no puede durar lo mismo que el proceso electoral. Híjole. Fue larguísimo. Pero, ¿te parece, Andrés, si como, no importa si también nos tardamos en eso, pero si lo último que hacemos en este episodio es hablar de qué triunfos y qué fracasos tuvieron los partidos? Porque creo que eso sí es urgente y todo lo demás lo podemos abordar en un segundo episodio, ¿no? Pero sí me gustaría que cerráramos platicando qué ganó y qué perdió cada partido. ¿Te parece si cerramos así? Me parece que cerremos así. ¿Con quién empezamos? A ver. Dejemos a Morena al final, porque aparte de ellos ya hablamos bastante. Entonces, si te Yo parece, creo hablemos de la coalición opositora, ¿no? la coalición opositora PAN, PRI, PRD. Bueno, México ganó con que el PRD pierda el registro. Eso es lo que se ganaron ya. No tienen el 3% ahorita ya con el 90% del PREP en ninguna de las elecciones. Y bueno, pues eso se lo ganaron a pulso desde que se convirtió en un club de Toby de 3, 4 señores que solo estuvieron negociando todo este tiempo. Sin embargo, sí creo que en muchos contextos locales la suma de PRI y PAN los fortaleció muchísimo. Ya hablaremos en otro episodio sobre los contextos locales, pero estamos viendo que PRI y PAN ganaron muchas alcaldías y muchas diputaciones. Inclusive, por ejemplo, en Jalisco, sorprendentemente, Movimiento Ciudadano se fue al tercer lugar del Senado y el PAN pues logra meter un senador de primera minoría. Entonces creo que en los contextos locales, más allá de que las grandes elecciones, digamos, la presidencia y las gobernaturas, en su mayoría las gane Morena, sí la suma de PRI-PAN en ciertos contextos regionales les da el control de muchísimas alcaldías, que no es cosa menor. Recordemos que los ayuntamientos tienen un margen de presupuesto enorme y que es el área de gobierno más cercana a la ciudadanía. Entonces, eso les puede permitir rearticularse en 3 años y reconquistar ciertos espacios que perdieron. Entonces, yo no daría por perdidos al PRI y al PAN, aunque sí tengan la peor votación para la presidencia en su historia. Sí, a ver, yo, a ti te da mucha felicidad, te daba mucha risa el fracaso de Xochitl Gálvez, y sí, como dices, el fracaso fue tan feo que no pudo saborear ni ese último momento. A mí me da mucha tristeza y mucha lástima, y se lo preguntó Denise Merker en su cara, y fue para mí un momento devastador para ella en tercer grado, cuando le dijo quién está usando a quién. Los partidos te están usando a ti o tú los estás usando a ellos. Creo que la gran perdedora de ayer fue Xochitl Gálvez, porque se demostró que los partidos la estaban usando a ella. Que esta reputación que Xochitl Gálvez se ha construido ya en décadas de trayectoria como el lado más buena ondita del PAN, como una persona que tiene cierta vocación por una centroizquierda, más centro que izquierda, empresarial, digámoslo así, fue utilizada para que el escenario de hoy sea este, que es Alito Moreno y Marco Cortés en el Senado, ¿no? Y pues esos dos partidos manteniendo cierto porcentaje, sobre todo el PAN, que es el partido por el que ella votó, aparte. Y creo eso, creo que Xochitl Gálvez termina humillada, creo que en la conferencia de ayer se veía humillada, se veía muy bajoneada, y que va a ser difícil porque ahora se quedó sin ningún puesto, No, y ¿no? recordemos que Xochitl Gálvez quería ser candidata a jefa de gobierno y que yo creo que si hubiera habido una contienda Xochitl Gálvez contra Clara Brugada, con el descontento que hay en la Ciudad de México hacia el proyecto morenista, probablemente Xochitl Gálvez sería hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces fue una gran perdedora en el momento en el que le compró la estrategia a Obrador de que ella representaba una visión alternativa de país. Ella se debió haber aferrado a la candidatura a la jefatura de gobierno, le debió haber disputado esa candidatura al cártel inmobiliario. Creo que si Santiago Tabuada pierde, no es por un castigo al PAN, sino si es un castigo al cártel inmobiliario que representan Tabuada y sus amigos, y que Xochitl Gálvez hubiera sido una alternativa a eso. Entonces, definitivamente me parece que es la gran perdedora de esta elección, y diría que el gran ganador de esta elección es el Partido Verde. Que el Partido Verde sea potencialmente la segunda fuerza en la Cámara de Diputados
ya no estamos hablando de un partido satélite. Siempre hemos considerado el Partido Verde un partido marginal, un partido satélite, un partido pequeño. Hoy es potencialmente la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. El Partido Verde concentra un poder impresionante, que también hoy, al momento que hacemos los cálculos de la mayoría calificada, asumimos que la coalición va a votar siempre en bloque, pero la realidad es que yo creo que el Partido Verde es muy hábil y le va a cobrar caro a Morena cada una de las reformas que quieran pasar. Entonces, pues este partido / empresa familiar, ¿no? Que es gobernado dominado por las mismas personas desde hace mucho tiempo, logró reagruparse, fortalecerse y ser hoy un grupo de poder clave para el próximo sexenio. Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum están muy obsesionados con la idea de pasar a la historia, ¿no? López Obrador lo ha dicho muchas veces y todos los discursos, los dos de ayer de Claudia Sheinbaum, estuvieron enfocados a su pasar a la historia como la primera presidenta. Y creo que la historia los recordará como muchas cosas, pero también la historia tendrá que cobrarles la vida que le acaban de dar al Partido Verde Ecologista de México, de lo peor de la clase política de este país. Hace rato hablabas tú de nuestra generación. A nuestra generación le tocó ir al cine y ver los anuncios de Raúl Araiza y Maite Perroni promoviendo la pena de muerte a asesinos y secuestradores, una visión horrible de país. Eso es la gente que ahora está empoderada y eso creo que sí es, ya desde mi subjetividad total, para mí sí es un fracaso, pero sin duda son los grandes ganadores de la elección de ayer. Yo solo quería decir algo último sobre el PAN y es que a mí me parece muy simbólico que sus triunfos estén enfocados en alcaldías como la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc, en Ciudad de México, porque para mí representa desde dónde están saliendo los mensajes del PAN, a quién le están hablando y con quién hicieron clic, ¿no? Lograron hacer clic con los habitantes de esas alcaldías y sobre todo de colonias específicas en esas alcaldías, ¿no? Mucha gente nos está escuchando desde ahí, seguramente. No quiere decir que no sea válido, ¿no? Pero quiere decir que no le supieron hablar al país, le supieron hablar a sus vecinos, ¿no? Y eso tiene precio, tiene un costo duro, ¿no? Y el PAN pierde bastiones, ¿no? Pierde Yucatán, eso es un golpe duro al PAN. Y aunque Guanajuato gana la gobernatura, ya hablaremos en otro episodio de los contextos locales, pero es muy relevante ver que Guanajuato tendrá un congreso morenista y que en Guanajuato gana Morena al Senado. Entonces, el PAN pierde un montón de terreno. Ya dijimos que Alberto es el gran ganador de esta elección. Un segundo gran ganador para mí es Movimiento Ciudadano. Recordemos que el Movimiento Ciudadano entra al proceso electoral, o ya a la última etapa del proceso electoral, a la campaña, después de un escenario desastroso que sucedió con Samuel García, ¿no? Esta crisis política que detonó Nuevo León, no haber podido gestionar su licencia para ser candidato. Entonces, pierden toda la posibilidad que habían construido con la precandidatura de Samuel, pero creo que al final verlos con un 10% de la votación, aproximadamente 6 millones de votos, nos demuestra que Movimiento Ciudadano supo hablarle a un sector concreto de la población, supo hacer una estrategia, se planteó su objetivo claro, que era no solo mantener el registro, sino mantener un margen de acción, y llegan a una elección en la que tienen 10 puntos, muy válidos, muy dignos, en los que la gente empieza a hablar ahora sí de ellos como una posición viable tras el fracaso de Xóchitl Gálvez, y que además en algún escenario puede ser que terminen siendo una bisagra muy importante en el Senado, ¿no? En los próximos días vamos a ver cómo termina la conformación del Senado, pero en un escenario que publicaba El País hace rato, pues veíamos que es probable que en el Senado le falten 4 votos a la coalición Sigamos Haciendo Historia para la mayoría calificada, y esos 4 votos pueden ser negociados para ciertas agendas con Movimiento Ciudadano. Y creo que muchas veces no entendemos el valor de partidos bisagra o de partidos que no son el gran partido, pero que en la forma en la que se gestiona el poder y se toman las decisiones en este país, una bancada de 10 senadores puede ser muy, 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 muy importante
para esa gestión del poder. Entonces, veamos cuál va a ser el papel de Movimiento Ciudadano en el Senado. Van a tener a figuras como Luis Donaldo Colosio en el Senado, van a tener a figuras como Patricia Mercado en la Cámara de Diputados, y eso creo que les permite soñar con la posibilidad de seguir creciendo como una alternativa viable, como un proyecto de tercera vía, por encima de la campaña negativa que tuvieron en su contra y que no rindió frutos para el PRI. Creo que Movimiento Ciudadano hizo una campaña muy buena, cursi, de lugares comunes, pero fresca, joven, nueva, y que los resultados ahí están, coincido, son los grandes ganadores, son quienes son los únicos que pueden crecer a partir de acá, ¿no? Se ve muy difícil que Morena crezca más de lo que ha crecido, y queda claro que el PAN y el PRI están topados, entonces la fuerza que puede crecer es Movimiento Ciudadano, y creo que ahí habrá que poner el ojo, ¿no? Y en figuras, yo también pensaba en Luis Donaldo Colosio como esta figura a la que le están apostando para que crezca en la política nacional, ¿no? Para que sea un referente de una u otra forma. Tiene el nombre como gran ventaja, pero también creo que la capacidad discursiva y muchas otras cosas. Y me da mucho gusto ver a Patricia Mercado en diputados, y ya platicaremos más al respecto. Finalmente, sí. Morena. Dame, vas. No, que si Movimiento Ciudadano logra hacer un buen papel legislativo en los próximos 3 años, puede capitalizar el voto de castigo en las elecciones del 27, ¿no? Si efectivamente esta sobreconcentración del poder genera problemas, ¿no? Las reformas que presentan no tienen contentas a la ciudadanía, pues muy probablemente en el 27 la gente salga a votar para limitar ese poder en las cámaras, y ahí está la gran oportunidad del Movimiento Ciudadano de convertirse en un partido mediano, grande, en la intermedia rumbo a la elección del 2030. Bueno, creo que ya lo dijimos, ¿no? Tú dices que el gran ganador es el verde. Yo creo que el segundo gran ganador es el verde, porque el gran ganador es Morena, ¿no? O sea, Morena, que tiene hoy todo el poder. Habrá que ver cómo se reconfiguran los liderazgos, es algo de lo que también me gustaría hablar en otros episodios, ¿no? ¿Qué va a pasar con Mario Delgado y con Citlali, que ya excedieron su tiempo en la cabeza de Morena? ¿Y qué va a pasar con Marco Cortés, con Dante Delgado, con Alito Moreno? Y ya, ¿no? Porque yo creo que Jesús Zambrano podrá ir consiguiéndose un nuevo hobby, y a lo mejor ahora interesarse, no sé, en la cerámica, conseguir un trato con una editorial, alguna cosa. Ya veremos dónde encuentran espacio esos poquitos sobrevivientes del PRD, si es que lo encuentran. A lo mejor Atypical TV anda necesitado de comentaristas. Creo que ahí podría ser un espacio interesante. Andrés, mucho que hablar. Dime. Otra última gran ganadora para mí, la Santa Muerte. ¿No? Que en este país, digamos, tan católico, se haya hablado tanto sobre una figura polémica, pero que representa la diversidad religiosa en este país. A mí sí me parece interesante, y más allá de que fue un meme y que fue desastroso el papel del PAN, ¿no? Queriendo hacer una campaña negra a partir de un meme, sí puso sobre la mesa una realidad, que es que este país no es solamente católico, y eso a mí me emocionó en este proceso electoral. Pues tú dices la Santa Muerte, yo digo el lesbianismo y el fanfiction, porque el acercamiento a este shipeo lésbico entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, que fíjate que no he entrado hoy a TikTok, pero seguramente ya hay unas así musicalizadas por Taylor Swift con las canciones más tristes de ayer, que Claudia confirma que Xóchitl ya le habló, etcétera. Como toda esta historia épica de amor y desamor que se construyó. Para mí, este shipeo de Clauchitl sí es una muestra de que las nuevas generaciones, ya no la mía ni la tuya, tienen un acercamiento muy distinto a estos temas y no por eso están desinteresados, ¿no? Y que sí es un hecho que en estas campañas nadie, a esa generación en particular, a la generación Z, nadie le supo hablar del todo. Movimiento Ciudadano es quien más se acercó, pero en general nadie dentro de los partidos le supo hablar. Creo que creadores de contenido como Gerardo Vera o como La Chávez le supieron hablar y supieron conectar con ellos, pero que desde los partidos no hubo forma de hablar con ellos, de entender qué les interesaba, y que ese es un gran reto para los próximos años y para el gobierno
de Claudia Sheinbaum y los múltiples gobiernos que se inauguran. Andrés, nos quedamos con un montón de cosas que platicar, por eso, ¿te parece, si lo aceptas, que nos veamos a la misma hora en el mismo canal la próxima semana? Claro que sí, me emociona. Abriremos ahí en las redes sociales cajitas de preguntas para ir nutriendo esta conversación. Y bueno, vamos viendo cómo terminan. Esta conversación todavía es muy preliminar. Entonces ya más adelante, pues a mí me interesa analizar qué pasó con Mariana en Monterrey, pues ver qué va a pasar en Jalisco, que a este momento la elección está muy cerrada, pues analizar desde el fondo de nuestro corazón perfiles como Juan Pablo Delgado y otras. Entonces, próximo lunes, misma hora, mismo canal, nos vemos para seguir con el chismecito postelectoral. Güey, Alejandra Rojo de la Vega es otro perfil que parece que salió de la nada y de repente quitaron al monrealismo de la Cuauhtémoc. No necesariamente lo celebro que llegue ella, pero celebro que se vaya ese señor y su gente. Ya lo platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos, todas y todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Y ahora qué sigue? Un especial postelectoral del podcast de Abrazo Grupal, conducido por Luis Ruiz y Andrés Treviño.